Bueno, Julio, de inicio en estos vídeos siempre nos gusta que hagáis una presentación a cámara de quién sois, de nombre, apellidos y un poco también, si tuviéramos que poner como en el informativo ese rótulo debajo que sintetiza una vida en 1, 2, 3 palabras, ¿cómo lo verías tú? Bueno, yo soy Julio Fernández Pintos, nací en el año 62 y estudié Geografía e Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Soy licenciado en Historia. Y bueno, no ejercí profesionalmente, pero me dediqué siempre a la investigación, sobre todo en dos campos, en la arqueología y en la etnografía. Justo 2 años después de que tú nacieras, en el 64, aparece un artículo que es un poco el núcleo de por qué hacemos esta entrevista, ese artículo de Iroa, del que hablaremos luego. Pero antes me gustaría saber el por qué llegas ahí, o porque tú no eres de Cangas, tampoco eres de esta parroquia. ¿De dónde eres? Yo soy de Vigo. Vamos a ver, hacia el año 95, más o menos, pues me dediqué a estudiar la etnografía en el Valle del Tea, en la zona de Ponteareas, a estudiar el arte popular, no solo cruceros, sino que allí me encontré también con arte funerario y con una cronología pues, de finales del siglo XIX aproximadamente. Y me enteró de que, bueno, ya lo conocía, pero el Cruceiro do Io entra en esa época, por lo tanto, si querías tener un conocimiento completo de ese mundo artístico de finales del siglo XIX, tenías que contar con el Cruceiro do Io, así de sencillo, vamos. ¿Y por qué llegas a la historia? ¿Qué te motiva de pequeño? ¿Qué es lo que te hace introducirte en esa materia? Bueno, la historia, a ver, mi familia me llevaba a ver, era la costumbre, películas de romanos. Y después, durante mucho tiempo, anduve con mi tía y mi tía me llevaba a ver monasterios, iglesias, íbamos en las excursiones del cura, el sacerdote, del párroco de Matamá, y íbamos, yo me acuerdo de Osera, Cibeiro, todos los monasterios habidos y por haber, y entonces, bueno, pues digamos, para mí la historia fue una cosa ya desde pequeño normal y corriente. Has comentado que la primera fotografía obviamente fue analógica, la que le hiciste a este cruceiro, y fue con un fin simplemente de archivo, un fin artístico quizás. Bueno, se trataba de hacer un trabajo sobre el arte popular, ¿no? Y el Cruceiro do Io pues entraba en esa época, y bueno, pues cara al futuro, si tú te dedicas a ver esas cosas, fotografías todo lo que ves por ahí, ¿no? Porque puedes hacer uso más adelante. Yo llevo un cuaderno de campo, y en ese cuaderno de campo hay cosas que publiqué hace 2 años que las había recogido hace 30 años. Y eso es como un almacén, vas almacenando, porque no sabes qué uso le darás en el futuro. Entonces el Cruceiro do Io, bueno, pues digamos, entró en ese campo. Si algún día se hacía una publicación, hombre, tenía que entrar con aquello, evidentemente, con el resto, porque es la época, para darnos una idea del arte popular de esa época. Decíamos que a los 2 años de nacer tú, Iroa hace esa publicación en el Faro de Vigo, una maravilla de Cangas, creo que la titula, o algo, el Cruceiro do Io, y realmente cuando, es decir, desde que publica eso, obviamente tú eras un niño de 2 años, ¿en qué momento descubres ese texto? Eso lo descubro ya después de andar con el tema del catálogo etnográfico, Es decir, eso lo descubro más o menos en el año 95, 96. Hay que tener en cuenta que yo no había profundizado en este tema, ¿no? Y realmente la fama del Cruceiro do Io más bien estaba por el trabajo de Antonio Fraguas del año 74, publicado en la Enciclopedia Gallega, ¿no? Digamos que ese fue el trabajo quizás que más lo popularizó. Y también ahora no me acuerdo cómo se llama el autor, un folletito del año 85, ¿no? Que tuvo también mucha difusión, ¿no? Y claro, estos para mí fueron mi inicio, ¿no? A nivel bibliográfico, para empezar a trabajar en el tema. El trabajo de Iroa
lo conocí de casualidad, de casualidad. Bueno, pues porque realmente allí en Aguasanta, donde yo estuve trabajando, obteniendo información oral, pues ni se mencionaba Ignacio Cerviño, ni se mencionaba. Hasta que un día, no sé cómo me enteré, es que no lo recuerdo, cómo lo enteré, y dije, oiga, pero le dije a su nieto, mira una cosa, yo aquí acabo de leer un trabajito que pone que fue Ignacio Cerviño, que vivió también aquí en Aguasantas. Ah, sí, unos que vivieron, me dijo, ahí en el Peroselo, en el barrio ese que está ahí. No, pero dijo, pero no, él no fue mi abuelo. Ahora exactamente no sé, porque después hay una búsqueda bibliográfica, ¿no? Y buscas hasta que encuentras el artículo, ¿no? Lo encontré ese y otros más. Y por decirlo de alguna forma, o sea, lo que te motivó a iniciar pues este tratar de esclarecer la autoría, quizás ya se ha vuelto un motivo personal o simplemente un motivo documental, porque sé que hubo ahí un conflicto en el 96, se te invita a una charla que aparentemente por tu parte tenía una finalidad pedagógica o expositiva y se acaba convirtiendo casi en una confrontación, ¿no?, de pareceres. No, vamos a ver, yo soy como un profesional, vamos a dejarlo ahí. A ver, yo he dicho muchas cosas, ¿de acuerdo? Tú lo dijiste antes, íbamos a ver un monumento y se le hacía una foto porque 1, 2 o 3 fotos no más, porque la fotografía que había que revelarla y era pequeña, una cosa pequeña, bueno, se podían hacer diapositivas también, pero eran caras, ¿no? Y uno no vive de eso para empezar. Eso me llevó a cometer errores. Esto es lo primero que tiene que ser consciente cualquier investigador, que comete errores en función del método y de los medios y de los conocimientos que hay en cada época. Y así, por ejemplo, algunos monumentos de Ponteareas yo se los atribuí a José Cerviño, no a Ignacio. No sé si me explico bien. Se los atribuí a José Cerviño porque en el estudio analítico de las obras me parecían más bien trabajo de José Cerviño. Sin embargo, ahora que conocemos más, muchísimo mejor, el trabajo de Ignacio Cerviño, algunas obras y tan emblemáticas como el Calvario de Cachadas, que es un descendimiento parecido a este, posiblemente fue hecho por Ignacio Cerviño. Yo dije José Cerviño en su momento, pero ahora, bien fotografiado, yendo varias veces a diferentes horas del día, hay luz, fotografiando rostro por rostro, y de un lado y de otro, etcétera, creo que más bien es de Ignacio Cerviño que de José Cerviño. Está todavía sin estudiar completamente, pero cuando digo esto, más o menos los tiros van a ir por ahí. Es decir, que entendámonos en este sentido. Yo soy un científico, si me equivoco lo digo, y lo estoy diciendo, ¿no? Pero cuando digo una cosa, siempre tengo alguna base. De los monumentos del TEA, hay quien pues, ya ha disentido de mi opinión en su momento, pero no explica por qué. Aquí, lo que hay que explicar es por qué. Yo me basé en una serie de datos técnicos que con el tiempo, al mejorar los métodos de captación de la información, pues se demostraron ser falsos o dudosos. Y por lo tanto, ahora llegó el momento de corregir. Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Ahora, no es porque yo creo o deje de creer. No, eso no funciona, eso no es historia. Principalmente hay tres bases que sostenía Iroa. La primera es ese documento notarial que aparece del padre de Ignacio Cerviño, que un poco lo relacionaba ya con la parroquia, ¿no?, en su momento. Hay un segundo contenido que es el Cruceiro de Pego, que hay una serie, antes hablabas del Calvario, de ese Gólgota, ¿no?, que hay una serie de similitudes. Y hay pues una tercera vía, que es que en esa época Ignacio Cerviño se encontraba muy cerca de aquí, viviendo, y de eso sí que tenemos datos ciertos, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar de inicio. ¿Son suficientes datos para dar una autoría? No, ni ellos tampoco
lo certificaron nunca. Es decir, los que son como 4 documentos, unos son o bien documentos administrativos por nacimientos o fallecimientos de hijos, o por ir de testigo en un contrato de un albañil o así algo, ¿no? Pero no hace referencia ninguna, no hay una referencia escrita que diga que hizo el cruceiro de Io. Eiroa y los que dan por válidos la interpretación de estos documentos, que interpretan estos documentos, no se basan tampoco en nada, y ellos mismos en los trabajos se ve, ya empiezan con una duda racional, que no hay ningún dato. Pero para probarlo, ¿no?, la interpretación que es verdaderamente muy vulgar, que es decir, que estaba aquí, él firmaba como escultor. Después demostró la obra que tenía de la Cofradía de la Misericordia de Cangas y bueno, el Caballo de Santiago y otras obras más que aún no conocen ellos, que andan por allá por el Valle del Tea, ¿no? El Panteón de Ranqueta, de Cangas también. Entonces, claro, este señor era... Estos últimos de Cangas, documentos escritos no hay. Pero lo que sí hay es una tradición oral en la familia del propio Ranqueta, que es muy firme en este sentido. Pero la Misericordia creo que tiene también algún apunte contable de pagos al respecto. Sí, tiene la Cofradía de la Misericordia, por suerte. Yo cuando consulté los fondos de la Cofradía de la Misericordia estaba temblando, porque voy pasando hoja tras hoja y le pagamos al escultor, y vino el escultor, y dije yo, ¿quién será este escultor? Por favor, dilo. Y al final de todo dice, es Ignacio Cerviño, al final de todo, en las últimas líneas, porque es bastante normal no decir nada, ¿eh? Estoy muy acostumbrado ya a eso. Como se conocía, pues no se decía. Pero sí, efectivamente, ahí lo pone. Bueno, pero eso es escultura en madera, ¿no? A ver, entonces si era escultor, estaba viviendo aquí, al lado del cruceiro do Io, ¿no? ¿Cuándo se estaba haciendo? Porque él vivió entre 1869 y 1872. El cruceiro, en principio, el limosnero, que tiene la fecha de 1872. Pero, ojo, lo único que fecha es al propio limosnero. El cruceiro puede ser anterior, quizás no mucho, pero puede ser anterior. Vamos a dejarlo en 1872 de todas maneras, ¿no? Pero con esa prevención. De todas maneras, efectivamente, el cruceiro se levanta cuando Ignacio Cerviño está aquí, viviendo, o por lo menos, si no vive, aquí mantiene la residencia. Pero eso no quiere decir que viviese aquí permanentemente 4 años, que es lo que yo creo que estos autores interpretan. Es un cantero, un artista popular, y se está completamente moviendo de un lado para otro, no está fijo en un sitio. Allá donde hay encargos, allá los va a cumplir. Claro, el problema está en que, fijémonos bien dónde estamos en Io. Io no es ni Pontevedra, ni Santiago, ni Vigo, es decir, una ciudad troncal donde en aquellos tiempos tendría que haber más trabajo. Él vino aquí a Io. ¿A qué vino a Io, no? Pero lo que no puedes es hacer una pregunta retórica que lleve en sí mismo ya la respuesta. Es decir, entonces, si no vino a hacer el cruceiro, ¿a qué vino? Y después, con la coletilla, ¿vino a pescar maragotas en la playa de Pintens o de turismo rural? No, ese planteamiento, aparte de que es invasivo, es falso. No podemos decirlo de esta manera, no podemos, porque lo mismo está pasando en el Valle del Tea. Se le conceden todos los monumentos que hay allí, simplemente porque vivió allí, no por otro motivo, ¿no? Vamos a ver, no se puede preguntar, y si no, ¿qué hizo? No, ¿a qué vino? Yo ya lo estoy diciendo, esta es una zona marginal, si cogemos en el mapa de Galicia, en aquella época. Bueno, pudo venir por varios motivos. En primer lugar, en 1868 tiene que huir de A Coruña, porque se dicta una orden de búsqueda y captura contra él y su mujer. Él ya había estado aquí en 1851 o por ahí, 1854, trabajando con el padre o trabajando él solo, pero me parece que con el padre, en 1854, era conocido
y pudo venir a buscar refugio aquí porque tenía conocidos, por ejemplo. Es una hipótesis. Pero vamos al terreno profesional, porque, oye, venga a buscar refugio, pero es de suponer que él tendría que vivir de algo. Vamos a ver, en 1861 está fechado el San Mauro de la Colegiata de Cangas, que era cuando vivía aquí. Hay también en San Andrés Lourizán un San Mauro, dije, ¿no? En Lourizán, un San Andrés, el viejo, no el nuevo, que esto se confunde mucha gente. Y este Santo Andrés, es clavado el estilo de Ignacio Cerviño. Ya tenemos dos figuras que pueden haber sido hechas en esa época. Estoy estudiando otras. Hay una aquí mismo en la iglesia de Ío, otro Santo Andrés, que recuerda lejanamente el modo de trabajar de Ignacio Cerviño, pero no estoy muy seguro, ¿no? Pero pudo estar haciendo otras cosas, pudo estar haciendo retablos, o incluso lo que yo planteé, había que hacer un estudio de esta zona y alrededores, a ver qué se estaba construyendo sobre esos años, porque a lo mejor se estaba construyendo una casa. Vamos a ver, Ignacio Cerviño, cuando estando en Pontareas, hizo un pontón, es decir, un puente de un solo arco, nada más. Hizo un lavadero, pagado por el concello. Es decir, esta gente hacía todo lo que podía para ganar dinero. ¿Estaría Ignacio Cerviño haciendo lavadero? No, seguramente mandó a unos obreros allí a hacerlo y ya le informando. Es decir, tenía un espectro muy amplio, profesional, y esto dificulta mucho, digamos, el atribuirle algo concreto. Acabo de decir que, por ejemplo, podía haber estado hechos santos, ¿no? El San Mauro, el San Andrés, otro San Andrés, y la verdad es que lo que estoy estudiando aquí en el Morrazo no me suenan otros, pero no tiene nada que ver. Una vez que tienes el taller puedes trabajar para muchos sitios. En segundo lugar, que tengas el taller aquí no quiere decir que está trabajando aquí mismo, porque, por ejemplo, Ignacio Cerviño, estando viviendo en Pías, en esos años, hace un retablo para la parroquia de Celeiros, que es bastante lejos. Es decir, eso no tiene nada que ver. Tú, donde tienes el taller, a donde te desplazas a buscar el trabajo. Por otra parte, vamos a ver, él dice que era escultor, y claro, se preguntan muchos, ¿y si era escultor qué estaba haciendo? Ya lo acabo de decir. A ver, escultor no es cantero, quien hizo el Cristiano de Dios es un cantero. Escultor es una palabra técnica de aquella época que, digamos, refleja la primacía de la escultura en madera. Había la escultura en piedra, la escultura en mármol y la escultura en madera. Es lo máximo. Para ser llamado escultor tienes que trabajar la madera. Y de hecho, Ignacio Cerviño tenía incluso cuño, como si fuera una marca actualmente, no una marca comercial, tenía cuño de que era escultor. Entonces, entendámonos, que estuviera aquí y fuera escultor, porque él prácticamente siempre firmó como escultor, prácticamente. Solo hay un documento que diga que es cantero, él, que diga, a lo mejor no, ni siquiera lo dijo él, ¿no? De hecho, tuvo que estar haciendo algo, porque en 1874, es decir, 2 años después de irse de aquí, estaba en Cangas, viviendo, antes de ponerse con el retablo de Celeiros en Pontareas, pues hay un acta notarial en la que Ignacio Cerviño nombra un apoderado para que, entre otras cosas, cobre los atrasos que tiene de obras de instituciones religiosas. ¿Puede ser el Crucerio de Ío? Sí, puede ser, pero pueden ser otras. No lo sabemos, ¿no? Esto es la problemática sobre Ignacio Cerviño, sobre esos documentos. Esos documentos no dicen nada en absoluto. Después, decir que no hay ningún documento de José Cerviño que diga que vivió por aquí es una cosa sin sustancia. La ausencia de evidencia no es una evidencia de ausencia. No sé si me explico. Vamos a ver, este cruceiro, pues yo creo que la idea que tiene mucha gente es que este cruceiro tardó 4 años en hacerse. Yo he estado preguntando a canteros que conocen la Labra y me sorprendió un cantero que hace esculturas que dijo que este cruceiro se podía hacer en 8 meses. Bueno, vamos a ver, digamos un equipo, 8 meses, claro. Cada imagen, por ejemplo,
podía tardarse en hacer 15 días. Me dijo que una imagen era 15 días, más o menos. Hay que tener en cuenta que son jornadas de 10 horas, de sol a sol, de 10 o más horas. Si además tú eres el jefe, más aún, lo que puedas. Y entonces si empiezas a echar 15 días, o sea, un mes, te das cuenta de que, digamos, los complejos figurativos realmente no se tardó tanto en hacer. Quizás lo más complejo sea el de arriba, el bloque de arriba, ¿no? Que sí que parece que sea un bloque unitario, excepto la María Magdalena. Eso pudo ser que llevara más tiempo, pero, a ver, tampoco iba a llevar mucho tiempo. Un cantero portugués me dijo que este cruceiro le llevaría sobre 2 años hacerlo, o mejor dicho, que ni lo haría, porque este es otro tema también. ¿Por qué tenía que hacerlo Ignacio Cerviño? Porque es arriesgarse mucho hacer un cruceiro de estos, es arriesgarse, que te rompa una pata de una escalera y acabaste con tu obra, y no cobras por eso, por ejemplo. Es decir, que estuviera aquí no quiere decir que ya por narices tuviera que hacerlo, él podía haberse negado a hacerlo, y sin embargo, insisto, hizo uno allá en Pontareas. Para mí que aquel de Pontareas es de él, y es muy parecido a este, de inferior calidad, pero muy parecido a este. Hacer, se podía hacer, lo único que ocurre es que no compensaba, sinceramente, no compensaba, porque eso te rompe cualquier cosa y echas todo el trabajo por los suelos. Estabas hablando que claro, realmente siempre a lo mejor lo estamos haciendo un crucero nominativo y a lo mejor es un equipo de personas, ¿no? De hecho, antes lo comentábamos de que hay esa tradición oral convertida en canción, ¿no? De 3 manos, ¿no? Que fueron las que lo hicieron. Tú me mencionabas quiénes eran esas 3 manos y en cuyo caso de que fuese así, de que realmente fuese una obra colaborativa, quita un poco de importancia o de alguna forma quita al Ignacio o al José cantero y lo hace más escultor, es decir, más director de obra. Vamos a ver, la tradición esa, la canción viene diciendo así que 3 canteros de Aguasantas hicieron el Cristo de Oío: Ignacio, Jesús Gradín y José Cerviño. Y además añadían, ese Ignacio no es Ignacio Cerviño, es otro Ignacio, y de hecho hay otros Ignacios en Aguasantas que son canteros. Vamos a ver, es lo deseable. En primer lugar, este crucero tuvo que ser traído de una cantera. Y está claro de que ahí tuvo que haber gente rompiendo la piedra, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En segundo lugar, no lo levantó una sola persona. Eso es imposible, tirar por el tornillo sin fin y eso, ¿no? Entonces tiene que ser un equipito de unas cuantas personas, ¿no? Y por otra parte, generalmente había como aprendices, ayudantes, colaboradores, etcétera, ¿no? Que trabajaban con el maestro. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, lo que no podemos es confundir la óptica. Si es maestro de obra, uno de estos dos es maestro de obras, pierde mucho, porque estamos en el arte popular. Y en el arte popular se valora, sobre todo, lo que haces con tus propias manos. Por ejemplo, los puentes o las iglesias las hace un arquitecto. Entonces, si cogemos un libro de arte, te va a decir que esta iglesia la hizo Brunelleschi o Miguel Ángel o uno de estos, pero ellos no sacan, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Pero para la gente, lo que vale es el creador, el que lo hace, el que lo materializa, el cantero. ¿Entendiste? No, es el cantero. Entonces, en este sentido, si estás de maestro de obras con las manos en los bolsillos viendo cómo trabajan los demás, ¿no? Pues ya no tiene tanto mérito artístico y ahí entran efectivamente los colaboradores. No sé si me explico, ¿no? Entran los colaboradores. Bueno, ya te comenté antes que apareció recientemente un documento en Pontareas de un cruceiro que lo hizo Ignacio Cerviño. Yo cuando lo vi no daba crédito a aquello, porque además supone que cobró por el cruceiro, por hacer este cruceiro. 600 reales. 600 reales por hacer ese cruceiro. Si vas a verlo, dices, esto es imposible que lo hiciera Ignacio Cerviño, es imposible por completo, porque, bueno, como digo a veces, es de los peores cruceiros que he visto, con malformaciones, digamos, soluciones... ¿De qué año está ubicado ese cruceiro? Ese cruceiro es 1881, 80. Además pone allí en el documento, el que ahora
1881, el que ahora vive en Pontareas, ¿no? Es decir, que es un crucero a posteriori. Ahora, moderno. Y vuelvo a repetir, es un cruceiro deplorable, sinceramente, para la época en que fue hecho. ¿Lo hizo Ignacio Cerviño? No. ¿Lo cobró? Sí, seguro. ¿Pero lo hizo? No. Lo haría un hijo, un aprendiz, pero un aprendiz o un hijo, ni siquiera un ayudante o un oficial, porque es pésimo, no es malo, es pésimo. Esto es muy importante a la hora de hablar del arte popular. Y yo lo digo siempre, tú tienes una casa de piedra, si le preguntas al dueño de esa casa quién hizo la casa, te va a decir el cantero, no el arquitecto, ¿eh? Eso es importante. Bueno, hemos hablado documentalmente de los registros que hay, de las certezas o no, pero a nivel de ese horror vacui que era tan característico quizás de él a la hora de tratar de rellenar todo ese Gólgota, que no quedara hueco ninguno, es decir, ¿cuáles son los elementos que consideras para ti que le dan la autoría estética? Vamos a meternos en la estética, a José Cerviño. Ese es un tema bastante complicado, porque claro, si alguien se cree que esto es fácil, está muy equivocado. Vamos a ver. Si no fue Ignacio Cerviño, ¿quién fue? A ver, esta pregunta es ridícula también así, no podemos poner uno en oposición a otra, porque en esta época hay lo que se llaman los canteros inteligentes, aparecen en la prensa canteros inteligentes. Hemos identificado 2 o 3, no más. ¿Qué son los canteros inteligentes? Los canteros inteligentes eran los que, por ejemplo, hacían las esculturas que coronaban los edificios, por ejemplo, en Santiago. Eso no eran, esas esculturas no las hacían los escultores, ellos daban los planos y los hacían estos canteros, eran canteros ya, escultores entre comillas, ¿no? Podemos ir a Vigo. En Vigo hay edificios modernistas con unas tallas, o a Pontevedra, mucho mejor. Yo creo que el Ayuntamiento de Pontevedra tiene aquellas tallas, yo no sé qué es lo que vale más allí, a mí me vale más la talla, los adornos, que el edificio en sí. Es decir, existen una serie de canteros, digamos, que están muy capacitados para hacer grandes obras de arte. Por lo tanto, no podemos coger la historia del arte de esta época, el arte popular, y o Ignacio o José. Aquí hay que considerar a muchos más. Por ejemplo, hay que considerar a Manuel González Perdiz, que es contemporáneo más o menos, algo más viejo que ellos, pero que se distinguen bien sus obras, son más retardatarias, digamos más en el orden tradicional, ¿no? En este sentido. Pero no nos olvidemos de esto de los canteros inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué José Cerviño? A ver, porque por varios motivos. Hay otra fuente también que hemos de tener en cuenta aquí, y es que, y quiero citarla, pero para complementar la pregunta, y son 2 cosas. Ignacio Cerviño murió en 1905 en Porriño, y su entierro fue grabado, o sea, fue recogido por la prensa, es decir, era una persona importante. Murió solo, no murió pobre, tenía dinero, pero murió solo, ¿no? No se sabe nada de los... Bueno, hijos lo murieron casi todos, de 8 lo murieron 5, la mujer no sé si moriría también. Y a ese entierro fueron cantidad de canteros, cantidad de gente. Bueno, hay que entender que en aquellos tiempos también los entierros eran algo muy sentido popularmente, ¿no? Que fuera muy nutrido el de Ignacio Cerviño tampoco no sería algo especial, ¿no? Pero hay algo que se echa en falta allí, es decir, se dice que era escultor tanto en madera como en piedra, y que rara era la parroquia del Valle del Tea que no tuviera algún trabajo suyo. Pero no habla nada del cruceiro de Ío, nada, no lo menciona, es muy raro, porque si por algo tenía que ser conocido Ignacio Cerviño, era por este tema, era por este tema. Recientemente han aparecido aquí 2 señoras de Ío, que ya fallecieron lamentablemente, que recordaban que el cruceiro de Ío lo había hecho Ignacio Cerviño. Bien, vamos a ver, cuando Castelao hizo su libro de las pedras en Galiza, dice que el cruceiro de Ío, bueno, y además y otras obras las hizo un tal Calviño, que es Cerviño,
pero en ningún sitio dice que fuera José Cerviño. Eso es un error. No sé de qué ha sido ese error, que además nos ha obligado a comentarlo a todos, porque no hemos ido a la fuente, la dimos por hecho, ¿no? En ningún sitio pone Castelao José Cerviño o Pepe da Pena, en ningún sitio. Dice Cerviño, bueno, Calviño, dice Cerviño. Es decir, que ya para la época, para 1830, ya se había perdido la tradición popular sobre Cerviño, ¿no? Ya cuando Iroa lo recoge, aquí en Ío no recoge nada, lo que recoge es allá de Cangas y más concretamente de una familia que de casualidad el cantero que trabajó, el artista que trabajó, pues había estado aquí antes, nada más, solo eso, ¿no? Y vamos a ver, aparte de decir lo de esta fuente falsa del periódico, ¿no? de cuando murió Ignacio Cerviño, pues que no se refleja, y es muy raro. Esto no quiere decir tampoco nada, pero es tan válido como decir que aquí vivió y hizo el cruceiro, como para decir allí estuvo pero no lo hizo, porque no se menciona. Es que, Julio, realmente en el momento de la construcción de este cruceiro, ¿ya en ese momento tiene la importancia que a día de hoy le damos? Sí, tenía. O sea que de morir el autor se supondría que debería de... Sí, pero en aquella época generalmente a las personas se les llamaba por el segundo apellido o por el nombre y el apellido primero, nada más. Y eso evidentemente pues nos llevó a este problema, ¿no? A hablar de Cerviño, que es, digamos, un término que se ha utilizado aquí en el Morrazo, en Ío y en Cangas, Cerviño, y en el Valle del Tea, Cerviño, y también en Tierra de Montes, siempre Cerviño, ¿no? Pero en Aguas Santas no. En Aguas Santas es absurdo. En Aguas Santas ya directamente se lo atribuyen a Pepe da Pena, a José Cerviño. Hay que tener en cuenta una cosa. José Cerviño, la hija de José Cerviño, José Cerviño murió en 1922. La hija nació en 1891 y murió en 1975, si no hace tanto, en 75. Y quien me informó a mí que era su nieto, nació en 1918, creo, 1918. Es decir, aún no había muerto su abuelo, pero tampoco no lo conoció, ¿no? Era muy pequeño. Por lo tanto, esa tradición familiar es muy difícil que sea falsa, muy difícil, francamente, ¿no? Y después del vecindario, todo el vecindario que incide en lo mismo, pues para mí consideré que es muy sólida, no hay la menor duda, ¿no? Es una persona suficientemente famosa, y vuelvo a repetir, la tradición familiar para mí es básica. Yo tengo tradiciones familiares que se remontan a principios del siglo XIX y que las he podido demostrar documentalmente, y conozco vecinos que también tenían tradiciones familiares que se remontan a principios del siglo XIX y se han podido documentar documentalmente. Las tradiciones familiares son generalmente bastante rigurosas. Vamos entonces ahora con la tradición popular de aquí de Ío, que dos señoras que murieron recientemente, que eran ya nonagenarias, cuando dijeron que el cruceiro de Ío fue hecho por Ignacio Cerviño. Vamos a ver, en primer lugar, había que decir cuándo fue recogida esta tradición. Eso es lo importante. Si tenía 90 años, eso es lo más probable, es que fueron recogidos pues en 2010 o 2012, no lo sé, no tengo ni idea, pero vamos a ver. La tradición oral es un material muy delicado, muy fácil de estropear. La tradición oral desaparece en el momento en el que se publica algo, parte o toda esa tradición popular, y quien la mantiene la conoce, porque te van a repetir lo mismo. Y de esto tengo pruebas, sobradas pruebas, ¿no? Aquí en Cangas llevan 60 años machacando, realmente. Ya no solo Eugenio Iroa, además trabajos muy locales en el periódico, colaboraciones en el periódico, en las revistas de las fiestas, que son de difusión local, y además una difusión oral, que no sé si en base de conferencias o en comentarios personales o no sé,
no lo sé, era una persona además de mucho prestigio social, de eso estoy bastante enterado, y por lo tanto lo que él decía iba a misa, ¿no? En ese sentido. Después, aquí hay una placa que se puso en conmemoración por el 125 aniversario del crucero de Io, atribuido por Eugenio Iroa a Ignacio Cerviño. Lo puedes ver todos los días que vengas al atrio de la iglesia, todos los domingos que vengas a ver misa, lo puedes leer. ¿Quién hizo el crucero de Io? Si ya lo pone ahí. Si hubiera puesto, debe ponerlo en castellano y en gallego, hubiera puesto y otros se lo atribuyeron a José Cerviño, seguro que no aparecían esas tradiciones. Es decir, esas tradiciones no son dudosas, yo no las puedo creer. No las puedo creer porque yo tengo que tener en cuenta la contaminación que se ha producido. Y voy a poner un ejemplo. No hace mucho, hace unos meses, estaba en Palongo esperando que me abrieran la iglesia para ver una escultura de José Cerviño allí. Y me puse a hablar con un señor de allí, una persona mayor que yo, y de repente, no sé, como me empezó a hablar con una propiedad y con una serie de datos que dije, ¿y dónde salió este tipo? Que yo no lo conocía. Bueno, ya casi me voy a la libreta para empezar a escribir. No sé cómo le dije, bueno, ¿y usted cómo sabéis? ¿Se hablaba por aquí? No, eso fue en un libro que me regaló un tal Cigoña, que vino preguntando por aquí. Cigoña, Fernando de la Cigoña, vino preguntando, haciendo sus trabajos de campo allí, y después volvió y le regaló un libro. Ese libro, según parece, aún se lo dejó leer a otro vecino. Entonces, oiga, eso ahí es adiós tradición oral. En ese momento que ese libro funciona por el medio, adiós tradición oral. Por eso, yo cuando trabajé en Aguasanta tuve cuidado con estos temas. Del folleto de 1985, donde se habla del crucero de Io que hizo José Cerviño, de la enciclopedia, ¿no? Ahora bien, lo de la enciclopedia de Antonio Fraguas, que se me olvidaba decirlo, me parece muy sólido, porque Antonio Fraguas, que vivía en Loureiro es la parroquia que está al lado de Aguasantas, conocía la tradición de José Cerviño al dedillo. Es muy difícil, por lo tanto la tradición de José Cerviño como consultor del crucero de Io es muy difícil que sea falsa, primero por el peso familiar que tiene la tradición, por el peso social de toda la sociedad, que no hay dudas, y por otra parte por la autoridad que tiene Antonio Fraguas, aunque el artículo de la enciclopedia es realmente lamentable. Ya fuera de documentos, a la hora del trabajo del autor, esa contemplación de obra o comparación por obras, ¿para ti qué elementos hay que son indicativos de esa autoría? Vamos primero a teorizar. En primer lugar, los documentos sirven para hacer historia, propiamente dicha, pero hasta esa historia, con acumulación de documentos, puede ser falsa si otras ciencias auxiliares como la arqueología, que son científicas, las contradicen. Eso es muy importante, ¿no? La historia del arte es una rama auxiliar de la historia, pero tiene su método. Y su método no son los papeles, no son los documentos, ni es la tradición oral, sino el análisis artístico de la obra. Ya antes hablé del cruceiro ese de Pontareas, cobrado por Ignacio Cerviño. Es que tú si vas allí y ves que la obra no corresponde al artista, a las formas de hacer del artista, por muchos documentos no sirven para nada, no sirven para nada. Vamos a ver, por suerte, de Ignacio Cerviño conocemos bien su forma de trabajar, no solo en madera, sino también en piedra. Aquí dentro tenemos el Santísimo Cristo de la Luz para procesionar. Se puede comparar con este. ¿Comparar qué? Comparar los rostros, por ejemplo. Esto es básico y vital. Pero una vez que conoces la técnica de Ignacio Cerviño en madera y la técnica que tenía en piedra, porque es lo más difícil, porque una cosa es madera y otra cosa es piedra, y después hay que considerar que el estilo puede ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Vas aprendiendo, vas haciendo mejor. Pero estos artistas populares no suelen avanzar, no suelen avanzar. De hecho, Ignacio Cerviño, por ejemplo, el Cristo, el Nazareno, de la procesión del Santo Encuentro, de la Cofradía de Misericordia, y la cara de Santiago, del caballo de Santiago, de la Fuente, son idénticas.
idénticas. Tú coges una estampa, la pones allí y son idénticas. Y una fue hecha en 1877 y la otra en 1895. Pero es que el estilo de Ignacio Cerviño se puede descubrir en obras también de esta época, de 1895, incluso de 1901, que hay alguna. Y una vez que comprendes el estilo de este artista, vienes aquí y no lo ves. No está ni en el Cristo, en la cara del Cristo, ni en José de Mateo ni Nicodemo, ni tampoco en San Miguel, ni en la Virgen Dolorosa, Nuestra Señora de la Concepción. Es más, Nuestra Señora de la Concepción, bueno, y tampoco los Cristos que hay en el edículo del pedestal, una figuración de Cristo y otra de Adán, tienen unos rostros. Estos rostros no están en la imaginería de Ignacio Cerviño. No están, no los descubren, son otro tipo de rostros, son más alargados, son de forma rectangular, por así decirlo, pueden hasta sonreír, como en San Miguel, que para mí es de una belleza tremenda, pues está sonriendo, ¿no? Y esta obra, así, a simple vista, ya puedes decir, Ignacio Cerviño no la hizo, ya puedes traer todos los documentos que quieras aquí, pudo ser el maestro de obras, pudo haberla cobrado, pudo haber lo que quiera, pero no la hizo porque no están los elementos, por lo menos los remates finales, que es lo que damos. Hombre, pudo haber hecho la estructura y tal, hombre, pudiera, pero el acabado no, el acabado es de otro artista, ¿Quién? El de la tradición oral, Pepe da Pena. Aquí es donde nos encontramos con un gran problema, y es el vacío documental que tenemos sobre José Cerviño. Vamos a ver, no hay tal vacío total, se está siendo reconstruido. Hace poco se ha expuesto un archivo familiar con multitud de planos de obras que nos demuestra una dimensión total, distinta de José Cerviño. Son muchos, son retablos y esculturas, muchas, y después hemos estado analizando cruceiros que están documentados, hay también documentación de retablos y cruceiros que se han documentado, y en base a las figuras de estos retablos y de estos hemos podido identificar hasta petos de ánimas, siguiendo este criterio del análisis artístico, petos de ánimas del que se decía que había hecho, pero ¿y dónde estaban? Petos de ánimas, cruceiros y varios cruceiros, ¿no? Entonces, aunque no hay nada estrictamente igual al cruceiro de ello, corresponden al esquema de los rostros rectangulares. A ver, está el cruceiro de las ermitas y hay otro cruceiro en Loureiro. Están en estudio en estos momentos, ya los tengo fotografiados, pero los estoy dejando reposar, ¿no? Pero, de todas maneras, los rostros son el estilo es totalmente distinto al de Ignacio Cerviño, totalmente. Y si tenemos que decidir entre uno y el otro, vamos a tener que decidirnos por José Cerviño, que es el que más se aproxima. Pero hay otro tema que descubrimos hace poco, y es el rostro de Nuestra Señora de la Concepción. Bueno, ya la misma figuración del ropaje dando una vuelta que parece imitar a pinturas de Alonso Cano y así artistas sevillanos que llegarían en estampas. El rostro de Nuestra Señora de la Concepción es el mismo, tiene la misma expresividad facial que una escultura que está siendo puesta a la venta en internet, que era propiedad de la familia de José Cerviño y que le están poniendo a la venta, y no sé si ya la vendieron. Se pedían 2.000 euros, bueno, no sé. Pero es el mismo rostro, la misma expresión facial. Por lo tanto, estos son mis argumentos, mis indicios para llevar el tema hacia José Cerviño y no Ignacio Cerviño. ¿Cómo lo ves que ha aguantado el paso del tiempo este cruceiro y cómo crees que deberíamos de mantenerlo de ahora en adelante? Vamos a ver, esto es un verdadero misterio, porque hay cruceiros algo atrevidos, como por ejemplo el del Dulce Nombre de Jesús del Castro de Pías, del Castro de Troña, que ya perdió un brazo, es un que está muy separado, está firmado en 1906, no sabemos por quién exactamente. Yo lo atribuí a José Cerviño, pero puede que no, ahora es otra historia.
y ya perdió un brazo. Y aquí, sin embargo, lo único que cayó fue la María Magdalena en una tormenta, según parece, ¿no? Es la única imagen que, tal como fue arrancada, debía estar o pegada o con un pasador que se rompió o algo por el estilo, ¿no? Hombre, yo creo que va siendo hora de que se meta mano al asunto, ¿no? Yo ya oí en el año 96, ya estaban hablando de restaurarlo, de que la composición de salitre, de sal que tiene este crucero era inmensa, como será hoy, ya en día, tantos años después. Yo no sé si esta es la razón de que no se trabaje sobre él, ¿no? Pero algo merecía, se han estado restaurando cruceros más recientes, la verdad, más recientes y más antiguos también, en la zona de Saceda Caselas, Puentareas, y aunque quedan blanquitos, quedan bien, o sea, son fácilmente fotografiables, fácilmente visibles y no tienen este verdín que poco a poco va a ocultar detalles y cada vez va a ser más difícil. Bueno, sobre la técnica, sobre esa técnica estoy haciendo un trabajo independiente que para complemento del libro, porque si no sería meter mucho barullo y no tiene nada que ver, ¿no? Un libro de apenas 800 páginas, casi nada. 824 páginas en estos momentos, que seguramente irá aumentando, ¿no? Pero bueno, ya por ahí andará la cosa. Y después tengo 2 trabajos preparatorios, porque son de debate, de discusión, y no quería, pues mira, uno ya va casi en los 50 páginas, y si nos metemos en el otro, pues eso tira a las 1000 páginas, y no es bueno, además, entorpecer el discurso con disquisiciones y debates, ¿no? Yo estoy descubriendo el crucero de Ió realmente ahora, cuando lo estoy estudiando, ¿no? Técnicamente, estructuralmente, como está montado. Está muy sabiamente montado. Y en este sentido me han abierto los ojos las cuestiones que me plantearon algunos canteros, de que decía que el valor de este crucero no es la parte de arriba, que es la que nosotros vemos, la parte dramática, sino la parte de abajo, es decir, cómo está sustentado el crucero, porque el peso que tiene, pensar que eso puede repisar el suelo, por ejemplo, se inclina un poco y eso se viene todo abajo. Además, por ejemplo, el crucifijo que me decían si estaba hecho o no en un solo bloque, parece que sí, porque hay en internet, en Sketchfab, una visión en dron de la parte superior del crucero, que para mí, no me acuerdo del autor, que me perdone, no me acuerdo cómo se llama, pero lo cito sobradamente, porque además es un trabajo, a mi modo de ver, es que pues necesario. Es una pena que no se haga algo mejor, porque ya fue hecho hace años y la fotogrametría avanzó bastante, y que no se haga con un dron otro barrido ahí arriba y se publique para ver cómo está hecho. Pero bueno, se puede observar que en efecto está todo hecho de un bloque, excepto la María Magdalena. La María Magdalena probablemente era independiente y por eso se vino abajo. De hecho, en los cruceros, porque eso me parece que lo había arreglado Manuel Coya, me parece, que había arreglado eso. Pero no me dijo si estaba hecho una sola pieza. Estuve arriba y tuvo que verlo. Pero sí, bueno, me dijo que ya estuvo aquí otro cantero, no sé qué, sacándole no sé lo qué, y para eso tuvo que suspender y cambiarle un espigo que era de hierro por otro de bronce, me parece, ya en 1950 o así algo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, digamos, el contrarresto de empujes está tan bien pensado que está claro de que es una auténtica maravilla técnica, En esto no podemos olvidarnos, no solo el dramatismo, la desmaterialización arquitectónica de la obra, porque al final es una cosa como una columna, pero tiene semejante cantidad de decoración de imágenes que si lo ves por el frente realmente no ves una columna, no es igual que un cruceiro cualquiera, no, se está desmaterializado por la cantidad de aplicaciones plásticas. El dramatismo con el que está captado el ambiente del crucifijo, donde hay un silencio tremendo en la parte de arriba, con un Cristo que están descolgando, un Cristo sabiamente construido con 2 líneas concéntricas para sujetar su cuerpo, que además por parte es más delgado, con una licencia artística
que lo están descendiendo y tienen los pies clavados aún. Pero, a ver, esto les resta valor, es una licencia artística. También si cogemos el descendimiento de Rembrandt, y es Rembrandt, y es el descendimiento, ese Cristo se cae al suelo a plomo, vamos, está sostenido en el aire. Ahí el artista tiene que tener alguna licencia. Pero, digamos, arriba el dramatismo, el silencio, la angustia, y abajo llantos, gritos, ayes, desmayos. Está tan bien logrado que, sinceramente, es una obra de arte. De todas maneras, el conjunto del Cruzeiro lo que evoca es ya uno de los últimos cantos a la tradición popular gallega, que ya decía Castelao, que detrás de un cruceiro hay un pecado. No, no hay un pecado, hay el pecado. Todas las imágenes, todas, que están ahí en el cruceiro, tienen alguna relación con el pecado. Porque el ser humano, por desgracia, es pecador. Y por desgracia, cuando muera, va a ir al purgatorio, porque no es santo. Y eso es lo que motivó la erección de cruceiros, de petos de ánimas, de misas de difuntos, para poder salir antes del purgatorio, que hay fuego y quema. Y el cruceiro de Io, por así decirlo, es de los últimos que recoge esa tradición, y además que descarnadamente habla del pecado en todas sus imágenes. Cites, por ejemplo, de San Miguel. San Miguel, o sea, no es San Miguel, estoy diciendo San Miguel, es el... Sí, bueno, perdón, es San Miguel, el ángel de la guardia, se me olvidó, siempre los confundo. El ángel de la guardia. El ángel de la guardia es el que no influye en que tú vayas o no al cielo, pero sí que aconseja a tu alma que el camino que debes seguir para ir al cielo. El ángel de la guardia te lo pone Dios cuando naces, y hasta que mueres es el mismo ángel de la guardia. Y está ahí, sonriente, que dije antes a Miguel, no, es el ángel de la guardia. Todo es el pecado, todo tiene que ver con el pecado en este crucero, pero de un modo descarnado, muy explícito, no caben dudas. Tú, si ves un crucero por ahí, miras un Cristo allá arriba, por detrás puede tener la piedad. Decir pecado, habla del pecado, pero aquí está el descendimiento, el sufrimiento de Cristo, que es para la redención de los pecados del ser humano. La bajada de Cristo a los infiernos, porque hasta que Cristo no nos redimió, los que morían, las almas de los que morían, iban a una zona donde estaban privados de la visión de Dios. Y ahí, digamos, Cristo estuvo ahí y pudo, redimir fíjate bien que desde el principio de la humanidad, a todos los que estaban ahí, o a casi todos, que se lo merecían, ¿no? A partir de ahí hay cielo, otros van al cielo o al purgatorio. Don Julio Fernández Pintos, muchísimas gracias por volcar todo su conocimiento en este vídeo. Muchas gracias a ti.